día a todos. Empezamos la semana otra vez aquí. Bueno, hoy nos toca el espacio de clínica. Y bueno, Mariela Huesca es la que va a presentar con el nombre que se llama Intervención sobre la transferencia. Bueno, y nosotros cada reunión la cobramos 370 pesos, vamos a subir el CBU para que cada uno lo pueda depositar. Y bueno, agradecemos mucho la participación de todos. Así que bueno, sin más, pienso que podemos ya arrancar, ¿no es cierto? Dale. Perdón, voy a silenciar a todos y Mariela, vos te silenciás. Dale, yo me desmuteo. Ahí está. Bueno, yo proponía hoy conversar sobre la transferencia. Voy a traer dos pequeños recortes de la clínica, pero pensaba que si el psicoanálisis es una praxis, digamos, esto implica que práctica y teoría están articuladas de tal modo que no se pueden pensar separadamente, ¿no? Y me interesaba trabajar algunos conceptos respecto de la transferencia y de cómo el analista forma parte del concepto del inconsciente, que pensemos la cuestión del deseo del analista, de qué se trata la abstinencia. Bueno, son como los puntos que me interesaba poner a charlar. En tanto, esto tiene que ver con la formación del analista bueno, y ubicar en qué dirección debe suena imperativo, pero bueno, en qué dirección es propiciatorio que opere el deseo del analista, ¿no? Como saben, Lacan separó los conceptos de repetición. Estoy tomando sobre todo cuestiones del seminario 11, ¿no? De los conceptos fundamentales, porque me parece que hay que todo el tiempo volver a situar los fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Lacan separó estos conceptos de repetición y transferencias que aparecían confundidos en Freud y sus seguidores. Recuerdan que para Freud las transferencias son revisiones, recreaciones de emociones y fantasías que a medida, decía él, que el análisis avanza, se despiertan, se hacen conscientes y sustituyen a una persona anterior por la persona del analista, ¿no? Para Freud lo que no podía ser rememorado se repetía en la conducta con la persona del analista. Lacan, cuando retoma el concepto de transferencia de Freud, en realidad formula otro concepto nuevo, ¿no? Crea un nuevo concepto respecto de la transferencia. Él va a plantear que la transferencia es el lugar por excelencia de la repetición, pero la transferencia no se limita a la repetición de un modo de relación a los otros, significativos para un sujeto, ¿no? No es la sombra de lo que se vivió antes. Y también la quiere sacar de este lugar de afecto positivo o negativo, ¿no? Porque dice que esto no hace de la transferencia un concepto. Y propone interrogarse sobre la presencia del analista, en tanto el analista está preso en la transferencia del analizante, ¿no? Y va a decir que la presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Entonces, la transferencia aparece planteada como que es un fenómeno esencial ligado al deseo del analista, que da acceso al sujeto del inconsciente, que es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, que el psicoanalista forma parte del concepto de inconsciente y, como decía antes, que la presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Que el analista forma parte del concepto del inconsciente, lo escuchamos claramente, por ejemplo, cuando la paciente homosexual de Freud empieza a tener sueños de amor con hombres, ¿no? Y vemos que son sueños armados para su analista, es lo que ella supone que él quiere escuchar, ¿no? Es como, digamos, en sus formaciones del inconsciente engaña a Freud.
Es como si le dijera, bueno, usted quiere que me gusten los hombres, va a tener todos los hombres que quiera, ¿no? Es un desafío al padre, y en ese punto Freud ocupaba este lugar de padre para ella. Y Lacan lo que nos propone es que hay que replantear la noción de transferencia como repetición, ¿no? Y entiendo que a eso es lo que apunta Lacan cuando habla tantas veces de lo no analizado en Freud, del deseo de Freud y de lo no analizado en Freud, porque sabemos que Freud deseaba que su paciente homosexual rectificara su posición, ¿no?, hacia la elección de objeto heterosexual. Entonces, bueno, claramente la posición que ocupemos en la transferencia tiene que ver, está en relación directa con el análisis del analista. Creo que a eso se refiere Lacan cuando habla de lo no analizado en Freud. Porque la transferencia es un fenómeno ligado al deseo del analista, y en este caso se trataba del deseo de Freud, ¿no? Me parece que una cosa es el deseo del analista y otra cosa es el deseo de Freud. Entonces, por otra parte, si decimos que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, el concepto que tengamos del inconsciente modifica el modo de pensar la transferencia, ¿no? Porque una cosa es pensar que el inconsciente es algo que está en las profundidades y que el analista descubre, tipo película americana, y otra cosa es plantear al inconsciente como lo no realizado y como lo que se va a ordenar en discurso en un análisis, ¿no? Es decir, que el inconsciente no es algo que el analista descubre, sino que es lo que se va ordenando en discurso en el análisis. Y que el analista es parte de esto que aparece de modo evanescente, es decir, que es testigo de esa apertura y cierre del inconsciente, es testigo de la pérdida, después va a tener que hacer lectura, hará lectura de eso, ¿no? Es decir, que el concepto que tengamos de transferencia va a regir la praxis, arma distintas clínicas, ¿no? Y el concepto que tengamos de inconsciente modifica el modo de pensar la transferencia. Por eso es que, digamos, con la lectura que propone Lacan también respecto del inconsciente, a esta altura de este seminario, digamos, el inconsciente, dice él, es ético porque no está en juego la ontología, no está en juego algo que tiene que ver con el ser, sino que es la ética del analista, el deseo del analista lo que propicia que el inconsciente se organice en discurso en un análisis, ¿no? Atañe a la ética y no a la ontología. Entonces es fundamental nuestra posición en la escucha, el modo en que nos posicionemos como analistas determina la escucha, ¿no? Desde dónde escuchamos, qué escuchamos, y esto resulta de la posición del analista. Nosotros sabemos que, digamos, cómo se autoriza el analista inicialmente en su función, y en torno a qué gira la confianza del analizante inicialmente es en esto de que en el inicio del análisis lo que indica que se instaló la transferencia es la presencia de la función sujeto supuesto saber, ¿no? A partir de ahí se puede pensar la transferencia, a partir de que hay un sujeto a quien se le supone un saber, y el analista representa ese sujeto al que se le supone un saber sobre el inconsciente. El analista le supone este saber el analizante le supone este saber al analista, puesto en el lugar de otro con mayúsculas, y cree que él carece, el analizante, de este saber, ¿no? Cuando el analizante se acepta la regla fundamental, se ubica estructuralmente en la dimensión de no saber, ¿no? Pero situando en otra instancia este saber del cual se siente no poseedor, ¿no? Y el analista, cuando sostiene su función, no habla desde su persona, desde su yo, desde lo que piensa, desde sus ideales, cuestión que me parece muy importante subrayar y después charlar. Digamos, decimos que el analista, para cumplir su función, debe pagar con su persona para permitir el despliegue
del deseo del analizante, y para poder ser soporte del objeto A que allí se juega, que ahí está en juego para el analizante, ¿no? Esta es la otra cuestión, ser soporte del objeto. El analizante supone que el analista sabe y que irá al encuentro del deseo inconsciente y demandará al analista que le diga respecto de su deseo, del cual el analista no tiene la menor idea, ¿no? Sobre todo al inicio de un análisis. Por eso Lacan da un ejemplo gracioso, que es como si fuéramos a un restaurante chino, en donde el menú está en chino, y terminamos diciéndole a la dueña del restaurante que nos diga qué es lo que tenemos que comer, ¿no? El sujeto en análisis reconoce su deseo a nivel del deseo del otro, y por eso le pide que le digan qué desea. Por eso es tan importante que el deseo que esté en juego sea el deseo del analista, ¿no? Y no el deseo de esa persona en particular que es el analista. El deseo del analista es lo opuesto a que la persona que ocupa el lugar de analista quiera cosas para el bien de su analizante, ¿no? Decida lo que le parezca conveniente para el analizante. El deseo del analista no es un deseo de algo en particular, no es el deseo de la persona. Sería reenviar al analizante que se ocupe de su deseo, ¿no? Podemos decir, es deseo de la emergencia del sujeto. Que esto es, digamos, en la teoría digamos, es muy sencillo de decirlo, pero en la práctica es de lo más complicado, me parece a mí, y nuevamente nos confronta con el análisis del analista. Es lo que permite que no sean los ideales de cada uno los que se jueguen en la dirección de la cura, ¿no? Entonces decía que el analizante le supone un saber al analista, pero este debe saber que su función es justamente poner en cuestión este saber que se le supone, ¿no? Esto es esencial, porque de ahí parte todo, aunque sea muy, muy tentador, para la persona del analista, no se puede creer ese lugar, porque si se lo cree, justamente lo que va a impedir ese trabajo con el inconsciente, ¿no? O sea, lo que se espera del analista desde el comienzo es que esté advertido de que esta función de sujeto supuesto saber se tiene que trabajar hacia su disolución, que es el único modo para el analizante de confrontar con que el otro, con mayúsculas, no está encarnado, ¿no? El analista está advertido de esto, como decía antes, solamente a partir de los recorridos de su análisis, ¿no? Es solamente a partir de esto que tiene algún saber respecto a qué queda reducido el otro, ¿no? Esto no es un aprendizaje teórico, sino que el análisis del analista es lo que permite soportar la implicación en la transferencia y poder intervenir de diferentes modos. Voy a traer un recorte clínico. Les hago una pregunta, porque tengo una obra enfrente y es fuertísimo el ruido. ¿Ustedes lo escuchan? Pues yo tengo puestos auriculares. No. Bueno, te escucho bien, Mariela. Un poquito, pero no molesta. Bueno, a mí sí, pero bueno. Traigo un recorte para que después conversemos. Voy a traer dos. Tiago nació en Brasil, fue abandonado por su madre biológica, quien lo dejó en un hogar cuando tenía unos pocos meses. Allí vivió hasta los 4 años, momento en que fue adoptado por una pareja que al tiempo vino a vivir a Buenos Aires. Comenzó su análisis a los 5 años, cuando hacía unos poquitos meses que vivía en Buenos Aires, y no quería hablar en portugués. Inicialmente en sus juegos reinaba la violencia, ¿no? Siempre los fuertes destruían a los débiles, las madres debían mirar cómo se comían a sus hijos, en otros los padres mataban a los hijos, y comenzaba armando algo y después todo quedaba destruido por la pelea, ¿no?
generalmente no quería hablar sobre nada, y me gritaba, jugá, no quiero hablar, ¿no? Unos 2 años después, estoy haciendo un recorte de cuestiones que se repetían, se entiende, ¿no? Rápidamente. Unos 2 años después, comienza juegos en donde la pelea es por la comida. Siempre gritando y tratándome muy mal. Armaba distintas escenas, algunas eran picnics, en donde disponía todo para los dos, armaba todo, disponía toda la comida, los platos, pero después él venía muerto de hambre y comía todo, ¿no? Entonces quedaba todo destruido y a mí me dejaba siempre sin comida. En una sesión, empezó a armar que él era el dueño del restaurante y yo tenía que trabajar para él. Y me gritaba, me apuraba, criticaba todo lo que yo hacía. Entonces en una ocasión le dije al dueño del restaurante, quiero resaltar esto. Espere un poco, señor, yo no puedo trabajar así, ¿no? Si me gritan, si me tratan mal, me sale todo mal, ¿no? Entonces, tenía el celular ahí, puse música de Caetano, y tranquilamente empecé a amasar con plastilina, porque la comida la hacíamos con plastilina, mientras cantaba y le iba contando las comidas ricas que pensaba hacer, mientras le preguntaba si a él le gustaban, ¿no? Sorpresivamente se calmó, empezó a ordenar los platos y los vasos, puso a la mesa, y se ocupó de servirme la comida, ¿no? Me puso vino en el vaso, se sirvió él también y brindó conmigo. Chin chin madame, coma que se le enfría la comida, ¿no? Me dijo con mucha dulzura. Con el tiempo volvió a hablar en portugués y en vez de gritar, jugaba a cantar óperas con un vozarrón maravilloso. Bueno, así entiendo lo que planteaba Lacan cuando dice que, una frase que a mí siempre me gusta y que repito, que la transferencia es un nudo gordiano, ¿no? Tengamos en cuenta que el nudo gordiano es un nudo que no se puede desatar, digamos, no se puede desatar como se ató, porque solo puede desatarse a partir de un corte, ¿no? Y me parece que esto es lo que apela a la creatividad, al acto. La expresión nudo gordiano tiene que ver con una dificultad que digamos que no se puede resolver, un obstáculo difícil de salvar, y que solo admite soluciones creativas. Y me parece que lo creativo no apunta a lo maravilloso, sino algo que es nuevo cada vez, ¿no? Algo que es del orden del invento. Y justamente es en transferencia que podemos ubicar de qué otro, con mayúsculas se trata para cada sujeto, y cuál es el goce que está en juego. Por eso es que el analista puede intervenir de distintos modos, inclusive armando, organizando, dando sentido, siempre que sea incauto y se ajuste a la estructura del paciente, y por eso creo que no es el tipo de intervención el que define su función, ¿no? Sino desde dónde interviene, qué es lo que digamos, si interviene desde el deseo del analista. Y me parece que la intervención del analista puede tener valor de acto cuando permite que el analizante, que de algún modo está identificado al objeto A, sosteniendo una ficción de un otro completo, pueda salir de ese lugar, ¿no? Y ahí entonces este objeto que se juega como objeto de goce, este objeto pulsional que aparecería como tapón, puede empezar a funcionar como objeto a causa de deseo, ¿no? Creo que toda la cuestión gira en torno a esto, a que el objeto pulsional que en algún punto puede sostener una repetición del orden sintomático, pueda pasar a ser un objeto causa de deseo y pueda permitir un movimiento en un sentido
diferente, ¿no? En una dirección diferente a la repetición sintomática. Digamos que este objeto de la pulsión, que opera inicialmente obturando, pueda pasar a ser objeto causa. Entonces, decía que el analista sostiene la transferencia y tiene que disolver lo que a su vez pone en marcha un análisis, ¿no? Entonces la cuestión que se plantea es cómo el analista participa en la transferencia y cuál es el lugar del analista en la transferencia, porque desde el inicio hay un malentendido inicial, porque, como decía antes, para el analizado toma inicialmente el lugar del ideal del yo, ¿no? El analista. Cuando encarna el lugar del supuesto saber, cualquier cosa que diga, cualquier enunciado va a ser tomado como verdadero por el analizante, ¿no? Digamos, al analizante se le arma que el analista habla desde el lugar de la verdad y en virtud de este deslizamiento imaginario, aparece como el dueño y garante de la verdad. Y esto es justamente lo que hay que ir disolviendo, ¿no? Lo que hay que disolver es el sujeto supuesto saber, y no el campo de la verdad que está en juego, ¿no? Porque justamente lo que se trata en el análisis es de la verdad del sujeto del inconsciente, ¿no? Y me parece que el analista, solo a partir del recorrido de su análisis, puede apostar a esta verdad, ¿no? A la verdad del sujeto del inconsciente. Entonces, en esta experiencia, el analista instaura esta suposición y a su vez tiene que cuestionarla, ¿no? Este sujeto supuesto. Al saber, justamente para poder hacer semblante de objeto a causa, ¿no? Si el analista cree que sabe, que tiene el conocimiento, y pone en juego su persona y no el deseo del analista, entonces se instala en este lugar de ideal para el analizante y no va a interrogar el saber inconsciente, ¿no? Entonces no va a poder, en la transferencia, permitir que se despliegue la fantasmática del analizante, e incluso puede llegar a ofenderse o enojarse con el analizante, ¿no? La posibilidad de maniobrar respecto a la suposición de saber depende a que el analista haya liquidado para sí las suposiciones de saber, ¿no? Que como decía antes, esto tiene que ver con un recorrido en donde se confronta con la inexistencia o con digamos, con esta soledad respecto del otro, ¿no? Esto depende de haber podido trabajar en el propio análisis, esta relación al otro con mayúscula. Para que la suposición de saber que sostenga el analista es al saber del inconsciente, ¿no? Que pueda leer el saber del inconsciente, entiendo que de esta lectura va a depender el encuentro del sujeto con su verdad, ¿no? Traigo otro recorte. Un paciente, un analizante, estaba muy incómodo porque no podía ser amoroso con su pareja. La quería mucho, pero no podía decirle lo que sentía, y ella estaba a punto de dejarlo. Contaba que tendía a reaccionar siempre como un loco, a veces con ella, a veces en el trabajo, a veces con gente que ni siquiera conocía. Y entonces terminaba haciéndose echar, ¿no? Del trabajo, echaba a la novia de su casa, y él la quería y quería estar con ella, pero bueno, siempre terminaba arruinando todo. Y todos sabían que que tenía un carácter de mierda, ¿no? Ya lo conocían como un personaje que cuando se enojaba se ponía como loco, y bueno, por eso estaba muy solo, muy aislado, y esto lo angustiaba.
por la insistencia de sus dichos, en algún momento le digo que, bueno, que cuando se hace el loco, aparece un personaje, ¿no? El personaje era un significante que se repetía. Y así termina una sesión. En su relación conmigo siempre había sido sumamente educado, digamos, cuidaba mucho las formas, nunca había aparecido este carácter de mierda del cual hablaba. A la vez siguiente de esta intervención, viene y dice que se quedó pensando en su carácter de mierda y se dio cuenta que es el mismo carácter de su abuelo paterno, ¿no? Que esto siempre fue comentado en la familia, que el abuelo era un loco, que nunca hablaba, nunca contaba sus sentimientos porque decía que no era necesario hablar, y él y su abuelo se entendían. Él era el elegido, ¿no? Del abuelo. Era el elegido para ir a la cancha de Boca, y toda la familia, de toda la familia, digamos, el abuelo lo había elegido a él. Entonces, para explicar el carácter de mierda del abuelo, cuenta una escena en donde habían invitado a toda la familia a comer, el abuelo quería comer empanadas, pero la abuela tenía ganas de hacer pastas, y cuando el abuelo vio las pastas se enfureció con toda la gente ahí en la casa, y tiró la olla con las pastas contra la pared y echó a toda la familia de la casa, ¿no? A continuación, dice que este abuelo fanático de Boca, cuando era chiquito, le regaló una remera de Estudiantes porque él decía que era de ese equipo. Entonces, bueno, evidentemente me sorprende, ¿no? Me asombré, me pareció un acto de amor de parte del abuelo, entonces le dije, tu abuelo siendo fanático de Boca te regaló una remera de Estudiantes. Entonces, en ese momento se transformó, pegó un salto del diván y me apuntó con el puño, en una actitud que parecía a punto de pegarme, y gritó furioso, con una voz que no era habitual la de él, ¿vos me estás pelotudeando, Mariela? Digamos que su enojo me impactó, no entendí que le había molestado, y asombrada, ¿no?, por este grito, le dije en un tono humorístico, bueno, cuando te parece que te pelotudean, te pones como loco, ahí mostrás el personaje, ¿no? Digamos que aceptar la transferencia en esta contingencia del decir y ubicar cómo él es hablado, ¿no? Cuando te parece que te pelotudean, saca a mi persona del tema, ¿no? Me parece que es un modo como de poner en acto que no se trata de un diálogo entre dos personas, se saca el tema de la relación entre su persona y la mía y se trata de su relación al otro que lo pelotudea. O sea, él muestra ahí el personaje del cual veníamos hablando y que habla en él. Además, en el te parece y en el como loco aparece el desdoblamiento, ¿no? Porque él supone que lo pelotuden y no es loco, se hace. Entonces, ahí puede empezar a implicarse en esto que apareció y empieza la pregunta respecto de quién está hablando ahí, que evidentemente no era con mi persona, la situación, y despliega toda una serie de cuestiones respecto de la violencia del enojo, el echar a los que quería, ¿no? El hacerse echar, toda esta cuestión respecto al rasgo de mierda, y cómo él se defendía con este personaje que actuaba y terminaba siendo echado de los trabajos, echando a la casa, a su novia de la casa, a los amigos, ¿no? Igual que el abuelo. Y esta respuesta en otro sentido, porque no me asusté ante su reacción violenta, ¿no? Ni lo eché del consultorio, abrió otra vía que permitió desarmar el personaje y además trabajar con la cuestión pulsional respecto de lo anal que estaba jugándose muy fuertemente, ¿no? En este carácter de mierda. Entonces, me viene bien este ejemplo para ubicar que en la transferencia no se trata de dos personas o de dos sujetos en una relación dual, ¿no? No se trata de rectificar al analizante invocando a su sensatez,
como hacían los pues, freudianos, ¿no? Notarle el carácter ilusorio de sus conductas en el ámbito de su relación con el analista. O sea, esto es lo que hacían los post-freudianos, ¿no? Apelar a la parte sana del paciente para hacerle ver la confusión de sus sentimientos en relación, con relación al analista. Digamos que no se trata de situar en relación con la realidad, sino en relación con el significante y ubicar el objeto privilegiado que está comandando y al cual en algún momento se identifica en el fantasma, ¿no? Digamos, él puede reconocerse y se desconoce a su vez en lo que aparece y a su vez ubica que eso tiene que ver con otra escena, ¿no? Por eso digo que la transferencia no es una reproducción, que hay repetición en la transferencia, pero no se puede equiparar a la repetición. Yo diría que es una repetición ligada al goce, a la modalidad gozante, ¿no? Por eso podemos decir que la transferencia es la actualización de lo que persiste, es una demanda que continúa reclamando, y la puesta en acto es hacerlo actual, ¿no? Y cuando en la transferencia se muestra la dificultad y aparece una respuesta con otro sentido, esto alivia y permite un nuevo tiempo, en este caso, por ejemplo, en donde entra en juego el humor, ¿no? Por eso es que la transferencia es un escenario particular en donde el analista puede introducir en esto que aparece como una repetición de lo mismo, que no es lo mismo, justamente el analista es el que puede introducir algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que permita una salida en un sentido diferente. Y me parece que cuando algo incomoda en la transferencia, cuando algo aparece como incómodo, como molesto, la condición para no expulsar esto que aparece como molesto es que el analista haya trabajado su propia posición fantasmática en su análisis, ¿no? Dar curso a lo transferido del objeto A y no expulsarlo, entiendo que es un problema del analista, no del analizante, ¿no? Y cuando esto no ocurre, cuando se expulsa lo que viene del lado del analizante y que incomoda, o se lo intenta rectificar, esto es lo que entiendo como resistencia del analista, ¿no? Cuando el analista responde a partir de su incomodidad o a partir de sus ideales o de sus prejuicios o de sus ideas sobre lo que es ideal que allí ocurra, ¿no? Me parece que digamos, hay algo que yo ubico y es que encuentro que, por ejemplo, que el estilo con cada analizante es distinto, ¿no? O a veces varía. Y me parece que esas diferencias justamente son efectos de la tonalidad de los analizantes, ¿no? Que es lo que da algo que imprime a la transferencia que tiene que ver con semblantear ese objeto, y que es el modo en que el analista se ve se ve siendo tomado en la transferencia, y que la abstinencia es la que posibilita que no sea la persona del analista la que esté ahí en juego, sino que se pueda jugar el objeto de cada analizante, y que por eso a veces uno se encuentra con que el estilo es distinto con cada uno. Creo que la abstinencia del analista es dejarse, como decía, tomar por la transferencia y sostener y permitir que el objeto despliegue su juego, ¿no? Esto es pagar con la persona, ¿no? Ubicarse con la carencia en ser. Esta es la abstinencia, ¿no? La abstinencia no es la formalidad del encuadre, como en otra época es que se trataba de usted y que había que dar la mano y no se podía dar un beso de saludo. Bueno, ahora no podemos.
hacer sesiones cortísimas, ¿no? No hacer cambio de horario cuando es necesario, qué sé yo. Alcanzarle un vaso de agua si el paciente lo necesita o lo pide, ¿no? Me parece que esto no es abstinencia, sino que no sea la persona y los ideales del analista lo que estén ahí jugándose. La abstinencia no es no responder nunca a la demanda del paciente o estar callado toda la sesión. A ver, ¿cómo estamos de hora? Tengo un ratito más, ¿no? Entonces, ¿alguien habló? No. Te decía que sí, que tenés tiempo. Ah, ok. Entonces, yo decía antes que el concepto que tengamos de inconsciente modifica el modo de pensar la transferencia, ¿no? Lacan en ningún momento deja de decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? En la tercera, en 1974, agrega, yo digo agrega porque para mí es otro modo es otro modo no distinto, pero que agrega algo nuevo, y es que el inconsciente es un saber que se articula con la lengua, ¿no? El inconsciente se articula con lo real, con que se goza, ¿no? Ese real que es lo que se puede abordar a partir del objeto. Entonces, con ese concepto de inconsciente, no solo se escucha al sujeto en el significante que lo representa, sino también como decía antes, en la modalidad de goce que se va presentando en todo tipo de tropiezos, en la entonación, en el estilo, en la modalidad de la enunciación, ¿no? Lo vamos escuchando en la repetición de modalidades gozantes, ¿no? Digamos que es el inconsciente no solamente se despliega entre significantes, sino que se anuda a lo pulsional. Bueno, esto ya lo trabajaba Lacan en el seminario de los fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Que el inconsciente se anuda a la pulsión. Y el inconsciente se pone en acto en la transferencia, ¿no? Por eso decimos que el analista es parte del concepto de inconsciente y que se ordena como discurso en un análisis, como decía antes. No es que el inconsciente está y lo descubrimos, sino que es algo que se va ordenando el discurso en un análisis. Y no puedo pensarlo por fuera del análisis o de la... sí, por fuera del dispositivo. Del dispositivo y por fuera de la transferencia al inconsciente, ¿no? Porque bueno, alguien que está en análisis, obviamente cuando no está en sesión también puede tener, digamos, puede confrontarse con manifestaciones del inconsciente y reconocerlas, ¿no? Digo, no solamente en sesión. Entonces, decía esta cuestión de la pulsión, ¿no? Me parece que el analista, si decimos que la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir, el analista es el lugar de la resonancia, ¿no? Y también me parece que este es un concepto importante para la lectura que hacemos de la clínica, ¿no? Porque creo que es fundamental ir ubicando cómo se articula el objeto A con relación a la transferencia. Y que lo que puede aparecer como resistencia en la transferencia, al mismo tiempo es lo que puede permitir la eficacia de la intervención del analista, ¿no? Como lo que aparece como resistente, y como decía antes, lo que cuando más complicado es cuando esto se le complica al analista, ¿no? Digamos, entra a jugar la persona del analista y lo que trae el analizante le resulta desagradable, complicado, algo que
digamos, que tiende a expulsar. Me parece que si se puede trabajar con eso, es como lo más rico que puede pasar en un análisis, ¿no? Cuando lo que tiene que ver con el objeto A del analizante impacta en la persona del analista y lo incomoda. Y en ese punto me parece interesante cómo Lacan ubica que justamente el objeto A es lo que cierra la apertura del inconsciente, ¿no? ¿Y qué es lo que el análisis debe movilizar? Lo que desempeña el papel de obturador del objeto A de la pulsión, ¿no? Y justamente me parece que, digamos, que se trata de trabajar en estas dos cuestiones. Uno, de poder ir disolviendo esta ilusión que coloca al analista en el lugar del ideal, y de poder hacer un corte para que este objeto que aparece como obturador y como motor de la repetición, en el sentido de la tique, de lo que no cesa de no escribirse porque tiene que ver con lo real que ahí comanda, cómo poder hacer que este objeto pase a ser objeto causa, ¿no? Que pase de ser de objeto tapón que impide la apertura del inconsciente, pueda pasar a ser objeto causa y permita el movimiento en otra dirección, ¿no? Porque si la transferencia no incluye lo pulsional, esto lo decíamos en alguna reunión que tuvimos, queda solo la versión imaginaria de la transferencia, ¿no? El amor de la transferencia. Bueno, no sé si decir mucho más, pero me parece interesante una pregunta también para dejar planteada, ¿no? En relación a, digamos, cuando hablamos de los finales del análisis, que se trata de poder leer de otro modo. Lacan, cuando habla de leer de otro modo, dice autrement, ¿no? Y hace todo este juego homofónico en l'autrement, que es esta homofonía entre otro modo y el otro miente, ¿no? L'autrement. Porque se trataría justamente de que al final del análisis ubicarse en relación al que el otro miente, en el sentido de que lo podemos interrogar al otro, ¿no? De que no hay un otro total ni un saber total. Digamos, me parece que es un modo de pensar algo en relación a los finales, en el sentido de que se trata de un recorrido del otro con mayúsculas al otro con minúsculas, ¿no? Del otro al otro, que es lo que se recorre en un análisis, y que también, en relación a lo que decía antes respecto del objeto, nos lleva a pensar a partir digamos, de la travesía del fantasma, cómo se vive la pulsión, ¿no? Bueno, quería plantear estas cuestiones y pensar juntos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariela. Así que podemos conversar ahora con tantas cosas que hemos escuchado. Bueno, ya todos saben cómo levantar la manito. Bueno, si puedo, empezaría con un comentario. Bueno, me pareció que estaba muy claramente situado lo que ibas desarrollando desde el punto de vista más teórico, se diría, con los dos fragmentos de material. Porque creo que en los dos
en los dos aparece algo, bueno, se podrían decir muchas cosas, pero me gustaba tomar una en particular, que los dos materiales que presentaste, aparece claramente este asunto de la pulsión, ¿no? La pulsión en la transferencia. Que yo creo que es, digamos, un poco sintetizando las cosas, quizá es de lo más difícil con lo que nos encontramos en nuestro trabajo, ¿no? Y como vos decías, bueno, el deseo del analista tiene que apuntar a que la pulsión no se escape o no quede oculta por el amor de transferencia. O sea que el deseo del analista va en el sentido de que nos echemos sobre las espaldas ese problema de soportar la pulsión en la transferencia, ¿no? Bueno, lo dejo anunciado por ahora. Vanessa está anotada con la mano, acá la tenemos. ¿Podés, Vanessa? Estaba Claudia. Estaba Claudia primero. Perdón, no la vi. Claudia. Bueno, hola, gracias, gracias Mariela, buenísimo, muy, muy claro tu recorte de, bueno, lo que fuiste diciendo. Pensaba en por un lado, bueno, distintas cosas. El primer caso que traes, ¿no? Que decís lo creativo del analista, ¿no? Como que lo creativo que va a surgir de lo que trae el niño, ¿no? El analizante. O sea, desde ahí va a estar lo creativo, que el chico te dice, yo quiero jugar, cállate, ¿no? Vamos a jugar. Y desde el juego que propone es que va a estar ahí eh, digamos, esto que se te ocurrió a vos, ¿no? Y que pudieron jugar juntos. Ahora, con el otro caso, yo justo me tuve que ir un segundo, pero no me queda claro si vos le señalás que el abuelo al que él estaba identificado como el preferido y el que era igual de carácter, si vos le dijiste algo así eh, como que tenía un rasgo bueno este abuelo, en el sentido de que bien que le pudo regalar una camiseta de su equipo siendo él de otro. Puede ser que vos hayas hecho un señalamiento así como, digamos, hay algo que despertó mucha furia, ¿no? En el paciente. Ahora, digo, por un lado, habría que ver si esa intervención no tiene algo como de punto de vista. Digo, cómo se puede afirmar la percepción, pero si no hubo, como que uno puede a veces pecar de ponerle algún punto de vista, qué bueno, o que esto por un lado. Por otro lado, el motor de la transferencia justamente es eso, es lo que molesta, ¿no? Que justamente es lo que incomoda, pero lo que motoriza, ¿no? El análisis. Y por otro lado, el analista está ahí, digamos, en este trabajo de abstinencia que tiene que ver con un discurso, que es el discurso del analista, que no es un discurso práctico, que no busca digamos, cuestiones prácticas, pero que es es una resistencia a un discurso regrediente, digamos, en el esquema de los 4 discursos, como que hay que resistir a ir al discurso amo, digamos, que la vuelta vaya al discurso amo, y cómo hay que ir para el sentido regrediente de los discursos. Pero digamos que eso es algo donde el analista puede, obviamente, caer en determinados, o sea, que es algo en un ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de ese discurso regrediente. Bueno,
hasta acá. Bueno, ahora sí, Vanessa. Gracias, Graciela. Bueno, buen día, gracias Mariela. Yo quería como traer una cuestión que no sé si la tengo clara para expresarla, pero voy a tratar. Yo pensaba, y quizás con esto que traía Claudia recién del punto de vista, me da pie, eh, que si bien en una dirección el analista debe de poner sus ideales en la dirección de la cura, eh, hay, lo digo como lo dijo Claudia recién, hay un punto de vista, ¿sí? Eh, Quiero decir que hay coordenadas, ¿sí? En el psicoanálisis que orientan la dirección de la cura, por ejemplo, la castración, ¿sí? Entonces, me parece como interesante ubicar esto, porque en la época en que Lacan presenta esto, bueno, quizás lo que estaba en juego sobre todo era la cuestión con los post-freudianos y su cuestión en relación al ideal, a los analistas, pero yo me encuentro al menos con analistas que traen material a su supervisión, que a veces es bueno, como van como a donde llevan el significante, o están que no está mal, pero hay una orientación que es la castración y que bueno, que me parece que aparte es lo que hace jugar con estos materiales que vos traés, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es esa cosita así de sencilla, ¿no? Como que no es puro, digamos, ¿no? No hay una pureza, me parece que hay que tener cuidado ahí. Por supuesto no se trata de los ideales de la persona, como decía Mariela, pero sí hay coordenadas que nos orientan la dirección de la cura. No vamos a cualquier lado, ¿sí? Nada más, gracias. Bueno, Patricia Cerezeski. Hola, buen día a todos. Gracias, Graciela. Quería, no, nada, me pareció que lo que ubicaba Marina en el caso los dos casos clínicos, como en esta irrupción de lo pulsional en los dos casos con la violencia, poder sostener no darle sentido, ¿no? A lo que el paciente trajo y no jugarse con sus ideales, me pareció como, bueno, la maniobra de la transferencia exquisita en ese punto, ¿no? No dar sentido y dejar que se despliegue, que se siga desplegando. No es fácil, no es fácil. Eso. No dar sentido. Bueno, gracias Patricia. Mariana López. Bueno, muchas gracias, Mariela. Bueno, se me vienen varias cosas a la cabeza, vamos a ver si la puedo ordenar. Cuando Mariela decía esto en el primer caso en el juego del restaurante, me llamó la atención, le dijiste no, ¿no? Estoy cansada, ¿no? de tus órdenes, etcétera. ¿Qué tipo de no es, ¿no? Que me parece interesante esto. Es una prohibición, es un corte, y esto en relación de que no es muy puro, ¿no? O que no es puro, esto que hablaban recién Verónica y Claudia. Bueno, hay una prohibición ahí, ¿no? A un goce incestuoso en el que este niño estaba subsumido. Y en el otro caso, me parece interesante cómo los analistas nos tenemos que correr de la transferencia imaginaria en el sentido del narcisismo, ¿no? De nuestro narcisismo, porque ver a un paciente que se levanta del diván y que te amenaza con un puño, uno le puede decir, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me trata así? ¿Qué le pasa a usted? Cómo uno aloja
los dioses del Averno, que es la pulsión, ¿no? Cómo alojaste su mierda y no te la tragaste, ¿no? Y bueno, y cómo pudiste pasar de ese sujeto de la excepción, que era el malhumorado, ¿no? Esto, a un sujeto común, ¿no? Estaba pensando en la dirección de la cura o en el final de análisis del otro grande al otro pequeño, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariana. ¿Seguimos, Mariela, o querés parar? Ahí voy diciendo algunas cosas, porque si no me olvido. Bueno, Anoto, pero ya me olvidé la mitad. un poquito. Sí, a ver, me parece que esto que decías, Claudia, del punto de vista, yo hice una pregunta sin ninguna intención respecto de si el abuelo, que era de Boca, le había regalado una camiseta de Estudiantes. Evidentemente mi entonación fue de sorpresa, porque me sorprendió que semejante personaje autoritario le hubiera regalado una camiseta de otro equipo cuando era fanático de Boca. Me pareció un acto de amor de este abuelo, ¿no? Pero bueno, él escuchó que yo lo pelotudeaba. Entonces, como decía recién Gabriela, me parece que traía este ejemplo que es así como muy claro, ¿no? De alguien que se levanta y te quiere pegar una piña, en donde yo no intento rectificarle, no, mirá, yo no te estoy pelotudeando, ¿no? Sino que lo que se trata ahí es de ubicar, es bueno, cuando te parece que te pelotudean, aparece el personaje, te pones como loco, ¿no? Digo, esto permite que él salga del personaje, que el personaje entre a trabajar, como permite otro sentido. Y me parece que justamente lo que decías vos, Vanessa, creo que sí, que hay una línea que tiene que ver con la posición, con sostener el deseo del analista, que no es algo, a ver, que me parece que tiene que ver también con orientar esto que decimos de orientar la cura hacia lo real. ¿Qué quiere decir orientar la cura hacia lo real? Como yo lo entiendo. Quiere decir con que se pueda confrontar con lo imposible, ¿no? Que el analista pueda también confrontar con lo imposible, con el no todo, no suponer que todo lo real puede ser simbolizado, ¿no? Si no seríamos religiosos. Y me parece que desde allí podemos operar, ¿no? Por lo menos eso es lo que a mí me ocurre en la clínica, es desde allí que puedo operar, sí, y por eso creo que es lo que permite alojar el objeto y que sea el objeto del analízate que esté ahí puesto en juego en la transferencia. En el análisis con niños, a través del juego, tenemos como una herramienta ya en la mano rápido para permitir el desdoblamiento, ¿no? Porque en este juego del restaurante, ¿no? En este maltrato, digamos, que este analizante venía sosteniendo hacia la analista, qué sé yo, que era yo en ese caso, el no se lo digo al dueño del restaurante, por eso yo decía que lo subrayaba. Si yo le decía que no a él, nuevamente era como rectificar algo que no funcionaba. No me podés gritar, no me podés tratar así, no podés tratar de romper el consultorio, o sea, no. Pero con el dueño del restaurante, Celia quiere hablar, con el dueño del restaurante, digamos, esto permite otra cosa, porque yo le digo al dueño del restaurante, ¿no? No a él. Y esto también es lo que permite un corte, me parece a mí, y le permite a él salir de este lugar donde sostenía el maltrato. Él tenía que sostener el maltrato, ¿no?
Entonces cuando yo ubico que el dueño del restaurante es el que me tiene harta, me está agotando, me está gritando, es lo que le permite a él salir de ese lugar en donde está identificado. Bueno, esto es lo que tenemos en la clínica, cuando trabajamos con niños, la verdad que contar con el juego permite esto. Bueno, pero es también lo que pasa, lo que podemos poner en juego con los neuróticos, ¿no? Bueno, Celia, ¿no? Estás haciendo así. Estaba Gustavo, perdón. Sí, pero Celia no sabe levantar la mano en el dispositivo. Así que en algún momento. Bueno, bueno, Mariela, me pareció interesante como disparador para varias cuestiones que me interesa que discutamos. En primer lugar, algo que todavía no es una pregunta a la que no le encontré respuesta, es esto de por qué Lacan dice que los psicoanalistas forman parte del concepto del inconsciente, ¿no? Todavía no le encontré respuesta a eso. Y escucho que se traduce de otra manera. El psicoanalista forma parte del concepto de inconsciente, que eso sí lo entiendo. Pero me llama la atención el plural. Siempre me llamó la atención el plural como que está dirigido al conjunto de los psicoanalistas y nunca encontré que lo diga en singular, que es la traducción que hacemos los analistas de esa frase, pero me sigue interrogando por qué el plural. Después, me parece que en el primer caso, en el del niño lo interesante es cómo la analista, no voy a decir vos como persona, sino la analista como función, cifra lo que el sujeto no puede decir. Es decir, pone en palabras eso mismo que el sujeto no puede decir. No, mira, si me tratas mal, todo me sale mal. Si me tratas bien, yo puedo hacer cosas buenas, ¿no? Es decir, bueno, que es todo un desafío cómo hacemos en el análisis con adultos esto, cómo enunciamos el mensaje que el sujeto no pudo poner en palabras, o no quiso, o no pudo, o el otro a veces no pudo, no quiso poner en palabras, y cómo producirlo en el análisis, ese decir, que a veces lo tiene que hacer el analista. Y en el segundo caso, la verdad que me resultó más complejo, porque la verdad que pensé lo siguiente, tal vez este es un prejuicio machista, pero diría que un hombre, es decir, por lo menos que está un poco enterado de fútbol, jamás hubiera hecho esa intervención, ¿no? Porque en el lenguaje de fútbol, que un abuelo de Boca le regale una camiseta de estudiantes a un nieto, es absolutamente ofensivo. Porque en el lenguaje futbolístico quiere decir te tengo de hijo. Te tengo de hijo. Y seguramente lo que este muchacho necesitaba era una filiación con el abuelo. Es decir, que el abuelo le regala una camiseta de Boca, que era de lo que el abuelo estaba orgulloso, para afiliarse en esa línea. Y también me pregunto si el acting de él en ese momento, que me parece claramente un acting, si no estuvo dirigido también al lugar de la mujer, pero de la castración, ¿no? Como que el tipo dijo, esta no entiende nada, pero no lo pudo soportar, no lo pudo soportar, no pudo soportar la castración ahí en el otro, porque, discúlpame Mariela, pero un poco decir eso es como no entender nada. En el sentido futbolístico, no sé cómo es el imaginario de este paciente, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que hay en común, me parece, en los dos casos, es esa otra cara del objeto A, que es el plus de goce, que Lacan teorizó bastante después del seminario 11, ¿no? Digamos, cómo aparece ese plus de goce en la transferencia y toca al cuerpo del analista. Y acá viene el tema que me gustaría que pongamos a discusión, un poco tomando lo que dijo Graciela de que cómo entra la pulsión
en el análisis, o lo que dijo Claudia, el punto de vista, ¿no? Que me parece también interesante. ¿Qué es esto? Que esto lo veo, digamos, cuando un analista comienza su recorrido, tiene que tener muy claro que no tiene que ubicarse como persona. Eso es como el ABC de todo análisis, ¿no? Alguien dice, no coincido con Gustavo, en el fútbol un abuelo puede regalar camiseta por amor y no por ofensa. Sí, pero el paciente lo leyó de otra manera. Hay algo leído de otra manera. ¿Eh? Porque hay otra cosa que se juega ahí, que hay que leer, digamos. Sin duda que se puede leer así, como gesto de amor, pero bueno, es otra discusión. Digamos, a ver, la cuestión es que en el ABC el analista no tiene que ponerse como persona, pero lo que yo veo mucho, sobre todo en los reanálisis, es que si el analista ya con mucho oficio justamente está en un lugar de deseante puro, ¿no? Porque cuando tenemos mucho oficio y mucho análisis encima, nos apartamos bastante fácilmente del lugar de persona. Pero cuando alguien se analizó mucho tiempo y va a buscar un analista, necesita encontrarse con una persona, no solamente con un analista, sino con una persona. A ver, esto puede sonar como un poco naif, pero me parece que el verdadero desafío no está en restarse el lugar de persona, sino cómo poner en juego ese lugar de persona, que es exactamente el lugar de la resistencia, ¿no? Es decir, hay muchos analistas de mucho recorrido, muy capos, que ocupan lugares eminentes en las instituciones, que ya se olvidaron cómo ponerse como persona, y por lo tanto no pasa nada en esos análisis, porque es puramente simbólico. Y me parece que la persona del analista es lo que entra como lo real en la transferencia, y es desde ahí que el analista interviene, leyendo ese lugar como persona, cómo es tocado como persona, sin responder desde ahí, pero si no está tocado como persona, no pasa nada tampoco. Es la otra cara, es también ponerse como persona, no dejarse tocar como persona. Entonces, me parece que es una de las razones por las cuales el análisis del analista es infinito, en el punto que se sigue analizando con cada paciente, porque sigue trabajando con su fantasma, con cada paciente cada vez. No es que ya lo hizo en su análisis y listo, lo tiene liquidado. Con cada paciente se entera en qué punto cada paciente te toca como persona y cómo responder desde otro lugar que no sea ese, pero es, Eh, no nos dejamos tocar como personas, no funciona eso. Quiero hacer un comentario porque me voy a olvidar. Después viene Celia, Mariela, después. Sí, bueno, respecto de lo que decías del fútbol, Gustavo, digo, bueno, por suerte no entendí nada, porque me parece que de eso se trata, ¿no? Que aunque se entienda, porque a veces los analizantes nos hablan de cosas que nosotros sabemos un montón, a veces de cosas que no tenemos la menor idea, pero no nos vamos a poner a googlear en sesión para aprender de eso, sino que me parece que justamente, por suerte no entendí nada, porque mi pregunta fue la que permitió una línea maravillosa que apareció después, porque sí, claramente él no soportó tal vez la castración de mi lado, ¿no? Que yo aparecí como una pelotuda con esa pregunta para él, que lo estaba pelotudeando, bueno. Digamos, y esto es lo que permitió despegarlo de esa línea del carácter de mierda o ponerla a trabajar, ¿no? Poner a trabajar la mierda en análisis. Y me parece que sí, que claro, que justamente lo que yo traía era esto, que lo más interesante, por lo menos en mi experiencia en esta práctica, lo más interesante es cuando alguna cuestión de los analizantes
me complican, me enriedan, me resultan insoportables, me desvelan, me dan dolor de estómago, me dan dolor de cabeza, me molestan, me aparece en medio de una cuestión familiar, un recuerdo. Digamos, eso en general, cuando se puede poner a trabajar, a veces no se puede, ¿no? Cuando se puede poner a trabajar con ese analizante, no en la bueno, no lo voy a decir de nuevo, pero cuando uno puede poner ahí a trabajar lo pulsional del analizante, ¿no? Desde la rectificación de cómo uno se siente, obviamente, creo que es lo que permite grandes movimientos después en el análisis de los analizantes, ¿no? Justamente creo que sí, que uno está ahí embarradísimo en la clínica, ¿no? Que de eso se trata y por eso insisto con que sin el análisis del analista no se puede trabajar. Y respecto de lo que decía Mónica, de las mujeres, bueno, ahí es todo una cuestión, ¿no? Si se trata de las mujeres biológicas, que es lo que hablábamos el sábado, yo creo que el analista está puesto en una posición femenina, en el punto en que está sosteniendo esta dimensión en donde realmente lo simbólico no puede cubrir plenamente lo real, y estamos en un lugar que no apunta hacia lo religioso, que supone que es posible dar cuenta de todo, ¿no? Por eso podemos sostener lo imposible y no estar ahí idealizando cuestiones con los analizantes también, ¿no? Soportando hacer lo que se pueda. Bueno, Celia. ¿Se escucha? Sí, Sí. ¿no? Bueno, sí, un poco en esta línea, ¿no? Que traía recién Mariel, después tomo algo también de lo de Gustavo, yo también no hubiera entendido nada en relación a eso, y me parece que lo interesante es que lo que se produce ahí, que yo me animaría a nombrar como acting, ¿no? Sí, Da lugar a esa intervención que ahí me parece, Mariela, que vos traes muy, muy claramente en los dos recortes que traes, esta cuestión de una intervención que está en la línea de un inconsciente no óntico sino ético. Porque tu intervención, tanto con el niño, cuando vos subrayás que te dirigís al dueño del restaurante, esa desustancialización, desontificación, no sé si esa palabra vale, justamente, ¿no? Para evitar que sea él el que quede tomado en esa dimensión, ¿no? Que eso entre en una dimensión de ficción. Y en el caso del otro recorte, el subrayado digamos, de esta dimensión que también de personaje, es también, ¿no? Sustraer y restar a él, digamos, de ese lugar al ficcionalizarlo. Y me parece que tu reacción y lo que vos podés intervenir ahí ante el acting está en esa posición que tiene que ver con una dirección en la transferencia, ¿no? De restar ahí algo de ese supuesto ser que podría quedar tomado. Tal cual. Eso por un lado. Y otro, quería retomar un poco esto que me parece muy interesante, que trae Gustavo, de cómo o cuándo aparece ahí ponerse como persona. Claro, y la pregunta es ¿qué sería ahí la persona, no? Yo también entiendo en la misma línea que Mariela traía, que hay momentos, no solo con ciertos analizantes, sino momentos en los análisis donde uno queda tomado como analista en la transferencia de tal modo que empieza eso a ser obstáculo para la intervención, a volver, bueno, a esa cosa más insoportable, ¿no? De un goce que, en ese sentido, perdón, voy a apagar esto. Sí, yo creo que a veces poner eso en juego, explicitar algo de eso,
en la sesión con el analizante, opera y puede disolver. Ahora, ahí siempre me parece que el límite, si lo llamamos persona, es que ahí lo único que puede ponerse y explicitarse es algo de la persona del analista en esa transferencia, no de la persona de él en el mundo, ¿no? Sino eso que se ha disparado en lo singular de esa transferencia. Eso me parecía, quería. Bueno, gracias, Mariela. Bueno, gracias Celia. Bueno, me toca a mí por ahora. Primero quería celebrar que todo el trabajo que estamos haciendo está focalizado especialmente en nuestra función. No estamos tanto desplegando el material clínico como qué nos toca, y creo que nos estamos animando a hablar como se diría, abiertamente, ¿no? Me parece bárbaro. Y bueno, siguiendo la línea que se viene planteando de este asunto de si la persona, si no el punto de vista, y pensaba que digamos, la destitución del sujeto supuesto al saber, ese desgaste, ¿no? Digamos, ese esfuerzo de salirnos del lugar del ideal, hace que ocupemos muchas veces el lugar de un semejante. Esto, por ejemplo, en la clínica con chicos se podría decir, se juega en el juego, ¿no? Digamos, uno en el juego con el chico a veces discute, igual que un rival, ¿no? Ajá. Y en el trabajo con la psicosis también es fundamental poder estar en el lugar del semejante y no del gran otro, ¿no es cierto? Entonces yo, no sé, se me ocurría que cuando hablamos de la persona es en este sentido, no de la persona que somos como sujeto, ¿no? Sino en esto de que uno puede estar jugando ahí en la escena, sí, un punto de vista que está imbuido desde ya, que tiene que ver con la castración o tiene que ver con la ética del deseo, pero que para el analizante puede significar de veras poder hablar en ese momento. Y digo, por la presión que significa el sujeto supuesto al saber, ¿no? Y en fin, y el ideal. Bueno. Silencio. Patricia, ¿querés hablar? Sí, perdón, ¿hay Patricia, hay algunos comentarios en el chat? No sé si, en el chat. La transferencia podría haber caído, amor de transferencia, lo opuesto al odio. Yo estaba mirando, pero no había encontrado. Lo que quería decir era esto de que, bueno, que cómo, digamos, se dio vuelta, ¿no? Del amor de transferencia o de la situación de transferencia del sujeto supuesto saber, ahí hubo como un cimbronazo que podría, depende de lo que hacías, caía ahí la transferencia, ¿no? Podría haber caído en un segundo, digamos, y hiciste como el timón y se pudo remontar. Por otro lado, a ver, si tengo un segundo, me parece que... Queda un minuto y estaba Patricia. Sí, pero estaba en la misma línea, ¿no? Pensar la maniobra transferencial, cómo calcular esa maniobra, porque se podría haber ido el paciente, cualquiera de los dos, digamos, ¿no? Más, el violento, digamos, el hombre. Eso, el cálculo de esa maniobra transferencial para que el paciente no se vaya, se podría haber ido, ¿no? Se podría haber enojado y se podría haber ido. Esta cuestión de esa maniobra y de ese cálculo, ¿de dónde salió? Digo, si podés decir algo de esto. Me parece que, lo digo recontra rápido porque queda un minuto, sí. Pero gracias a las dos. Me parece que justamente lo interesante de la lectura que hace de la transferencia Lacan
es que él propone no quedarnos en la versión imaginaria y suponer transferencia positiva negativa, sino que es transferencia, ¿no? Lo que ocurra se trata de la transferencia. Y en todo caso uno va leyendo cuál es la relación al otro con mayúsculas y al objeto en cada analizante, cuál es el objeto privilegiado que se juega ahí, que va produciendo sus efectos en la transferencia y hace que con algunos analizantes todo fluya con una paz maravillosa, y que con otros estemos todo el tiempo como en una situación que hago así porque golpea a veces, ¿no? Lo digo como muy rápido, y me parece que justamente en este joven que traigo como otro segundo recorte, en fuera de la escena que él hace, permite justamente poner a jugar esta cuestión pulsional de la mierda, discúlpenme, pero de la cuestión anal, que estaba tan en juego, se puede empezar a jugar en la transferencia, ¿no? Eso no se estaba jugando de esa forma. Digamos, esto es lo que él traía como queja de por qué lo terminaban echando, o por qué se hacía echar, o por qué echaba, ¿no? Cuando esto se pone a jugar en la transferencia, permite una nueva dirección, permite otra línea, cuando este objeto aparece ahí en la transferencia. Y siente que yo lo estoy pelotudeando, yo soy una pelotuda, lo estoy pelotudeando, digamos. Eso cuando se pone a jugar ahí, alojar esto es lo que permite todo un despliegue en otra línea, y un cambio de posición gozante de este analizante, ¿no? Por eso insistía yo al principio con esta, digamos, con no tratar de distinguir a la transferencia en positiva, negativa, buena, mala, transferencia contra transferencia, ¿no? Sino ubicarlo como transferencia e ir haciendo lectura de eso. Bueno, ¿damos por concluido? Bueno, muchísimas gracias, porque todos los comentarios me parecieron maravillosos. Y justamente la idea era, como resultó, ¿no? Hablar más de la posición del analista que de un analizante en particular, ¿no? Más en estos espacios tan públicos. Bueno, o sea, acuerdo con lo que dice Mariela completamente. Muchísimas gracias a todos. Quería hacer una aclaración. El lunes que viene, donde continuamos con el seminario del acto psicoanalítico, la idea que tenemos es de que quien tenga interés y ganas lleve una pregunta a la clase, o un comentario, o la cantidad que quiera, para poder dialectizar lo más posible una clase que resulta particularmente densa y compleja. Entonces, bueno, quería recordar que estamos todos invitados a hacer eso. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias.